Cuando me contestó que no era de acá, yo pensé, sin demasiada imaginación, que estaba hablando de Buenos Aires. Es el destino, le dije, yo tampoco soy de acá. Y agregué que era un buen modo de empezar una historia de amor. Ella me miró con una expresión que solo puedo describir como de desagrado, como suelen mirar las mujeres muy jóvenes cuando el tipo que está con ellas y al que acaban de conocer dice alguna estupidez. La edad más tarde les enseña a disimular estos pequeños gestos helados, estas barreras de desdén. De ahí que asienten, consienten y a la larga hasta nos estiman, cuando lo que de veras sucede es que han crecido y ya no esperan demasiado del varón. Lo que estoy contando sucedió hace 15 años, en otoño. Sé que era otoño porque la encontré en Parque Lezica y una de las primeras cosas que dijo fue que el camino del puente siempre está cubierto de hojas, como este sendero de la plaza. Le pregunté qué puente y ella me lo describió. Al bajar del tren, tomando a la derecha, hay un camino con una doble hilera de plátanos. Enseguida está el puente de madera. Después habló de los médanos. Yo no le presté mucha atención, estaba considerando seriamente si esa chica me gustaba o no, lo que solo podía significar que no me gustaba, cosa que, hoy lo sé, era realmente la peor manera de empezar una historia de amor. No hay más que ir descubriendo virtudes, transparencias, hermosuras parciales de una mujer para que esa mujer se transforme en una fatalidad. Ya he cumplido 50 años, ella hoy no tendría más de 30. Con esto quiero decir que la noche del parque andaría por los 16. Aunque no sé por qué escribo que hoy no tendría, tal vez porque solo la concibo como era entonces, una adolescente un poco demasiado intensa para mi gusto, más bien sombría, alta, de pelo muy negro y piernas delgadas. No había nada en su rostro, salvo quizás la nariz, que llamara mucho la atención. Tenía eso que suele describirse como una nariz imperiosa. Sus ojos, vistos de frente, no eran grandes, ni de uno de esos colores hipnóticos e inhallables como el malva, por ejemplo, ni siquiera verdes. Vivió a mi alrededor durante 2 años y no tengo ningún recuerdo sobre el color de sus ojos. Tal vez fueran pardos, aunque podían virar a un tono más oscuro que los volvía casi negros. ¿O acaso esta impresión la daban sus pestañas, y por eso he dicho que sus ojos, vistos de frente, no tenían nada de particular? Vistos de perfil, en cambio, eran asombrosos. Y esta fue la primera belleza parcial que descubrí en ella. La segunda fue el pie. No hay en todo el arte gótico un modelo adecuado para un pie desnudo como el que se me reveló esa misma noche en uno de los hoteles de las cercanías del parque. Imagino que alguien estará pensando que si ella tenía 16 años, su aspecto no debía ser muy infantil o no la hubieran dejado entrar en un hotel conmigo. Lo cierto es que nunca supe su edad real. Parecía de 16. Y nunca dejó de parecerlo. Claro que a esa edad, crecer 1 o 2 años es lo mismo que crecer un día, así que no tenía por qué cambiar demasiado. Aunque ya hace mucho tiempo que empecé a preguntarme si su primera confesión de esa noche, no soy de acá, no significaba algo distinto de lo que yo imaginé. Hay otros mundos, es cierto. Son tan reales como este, y no diré ninguna novedad si aseguro que están en este. En cuanto al hotel, requiere una explicación. En esa época las mujeres usaban aquellos bolsos enormes tipo mochila. Nunca supe qué metían ahí adentro, pero era como si se desplazaran por Buenos Aires con la casa encima como los caracoles. Lo increíble solía ser su peso, y bastaría reflexionar un segundo sobre el peso de aquellos bolsos de Pandora y sobre la cantidad de cuadras que eran capaces de caminar llevándolos a cuestas para dudar seriamente de la fragilidad física de las mujeres, al menos de las de mi tiempo. Si no fuera por la cara que tenés, te propondría ir a dormir a un hotel, le había dicho yo. No creo haber pronunciado en mi vida una frase tan directa ni con menos intención de ser tomada en serio. Ella me miró, frunciendo las cejas como si considerase el aspecto práctico del problema. Estábamos sentados en un banco de la plaza. Ahí mismo abrió su bolso, sacó unos anteojos negros, sacó una impresionante capelina de paja, la restituyó a su forma original con 2 o 3 toques parecidos a pases mágicos, sacó unas sandalias doradas de taco más que mediano, que cambió rápidamente por sus zapatillas de tenis y sus medias de jugador de fútbol, se puso la capelina y me dijo, «Vamos».
El poder mimético de las mujeres no es un descubrimiento mío. Con poseer 2 o 3 atributos básicos, cualquier chica que ordeña vacas puede transformarse en condesa si la visten adecuadamente. Y la historia del mundo prueba que esto ocurre a cada momento. Un minuto antes yo tenía sentada a mi lado una adolescente de pantalones bombachudos, chiripá y zapatillas de delincuente juvenil. Ahora tenía de pie frente a mí a una altísima joven de babuchas más o menos orientales, capelina, chal sobre los hombros y anteojos negros. Una actriz de cine dispuesta a no revelar su identidad o una princesa de la casa de Mónaco viajando de incógnito por la Argentina. En la media luz violeta de la conserjería del hotel era realmente un espectáculo sobrecogedor. Acaso aún parecía algo joven, pero nadie en el mundo se hubiera atrevido a importunarla preguntándole la edad. De más está decir que a estas alturas el bolso faraónico lo cargaba yo. Ella llevaba en la mano una carterita que luego resultó ser de útiles relativamente escolares y que podía pasar por ese otro tipo de objetos misteriosos, por lo liliputienses que las mujeres llevan a las fiestas y que acaso contiene un pañuelito de 10 centímetros cuadrados, un geñol, una estampilla. Subimos y caí extenuado sobre la cama a causa de la mochila. Y ahora tal vez debo decir que he visto desnudarse a algunas mujeres. No tantas como me gustaría hacerle creer a la gente, pero he visto algunas. Nunca había ninguna que se desnudara por primera vez como ella. Ni artificio, ni cálculo, ni erotismo. Se desvistió como una chica que se va a pegar un baño, cosa que por otra parte hizo. Cuando por fin se acercó a la cama envuelta en un toallón, yo dije la segunda de las muchas estupideces que iba a decirle en mi vida. Le pregunté cuántas veces había practicado el número transformista de las sandalias, los anteojos y la capelina. No recuerdo si habló. Recuerdo que abrió los ojos y se llevó las manos al pecho como si se ahogara. Las pupilas le brillaban en la oscuridad como las de un animal aterrorizado. En más de una ocasión sospeché que estaba algo loca o que no era del todo real. Esa noche fue la primera. Calmarla me llevó mucho tiempo, acostarme con ella también. Más tarde le pregunté por qué había aceptado venir. Por el modo en que me lo pediste, dijo sonriendo. Lo que pasó esa noche, lo que pasó hasta la madrugada de ese día y de otros días, prefiero no recordarlo con palabras. Lo que una mujer hace con un hombre, cualquier mujer lo ha hecho y lo hará con cualquier hombre. Solo los imbéciles creen que esa fatalidad es la pobreza del amor. No saben que ahí reside su eternidad, su linaje, su misterio. Tal vez no todas las mujeres murmuran casi con odio no soy de acá, cuando el sexo las pierde en esa región que solo ellas conocen. Pero digan o callen lo que quieran, cualquier hombre ha sentido que cuando por fin todo termina parecen volver de otro lugar. Ella a veces me lo describía. Hay allá la cúpula de una pequeña iglesia que se ve entre los árboles si uno se detiene en el sitio adecuado del puente. Hay a veces un arroyo de aguas translúcidas entre cuyas piedras nadan pececitos negros que acaso son pequeños renacuajos, aunque a ella esa idea le resultara desoladora. Otras veces no había arroyo, y sí largas veredas arboladas de moras. Solo una vez hubo un faro. Esas inesperadas variantes, que al principio me parecían caprichos, distracciones o mentiras, dibujaron con el tiempo un mapa preciso que yo ahora puedo reconstruir árbol por árbol, casa por casa, médano por médano. Porque los médanos estaban siempre en sus palabras y en sus sueños. Como estaba siempre el camino de los plátanos dobles, cubiertos de hojas, y al terminar ese camino el puente de madera desde donde se ve el campanario de la pequeña iglesia. De la primera noche no recuerdo estas cosas, sino de otras noches en las que volvíamos de un cine de barrio, caminábamos por el puerto y nos despertábamos en mi departamento o en cualquier hotel donde la capelina había sido reemplazada por un vestido rojo de escote escalofriante y los ojos maquillados como un oso panda. Sé que lo que voy a escribir ahora suena pueril, novelesco, demasiado fácil de ser escrito, pero nunca supe su verdadero nombre. Tampoco supe dónde vivía ni con quién. Con un abuelo muy viejo, me dijo a desgano una tarde en que insistí casi con enojo.
El abuelo, por lo menos esa tarde, estaba casi ciego y apenas tenía contacto con la realidad, lo que significaba que ella podía volver a cualquier hora y hasta faltar de la casa 1 o 2 días con tal de no dejarlo morir de hambre. Una madrugada le propuse acompañarla. Me preguntó si estaba loco. ¿Qué iba a pensar la tía Amelia si la veían llegar con un hombre que era casi una persona mayor después de haber faltado un día entero de su casa? Esa noche me había hablado del faro. Me desperté de golpe y la vi sentada en la cama mirándome desde muy cerca con los ojos muy abiertos. Volví a soñar con el faro, me dijo. Yo dije que no era cierto y la oí gritar por primera vez. ¿Qué sabes de mí?, gritó. No sabes nada de mí. Volví a soñar con el faro y era el faro al que iba a jugar cuando era chica. Ahora ya no está, pero era el mismo faro. Le contesté que no era posible que hubiese vuelto a soñar con un faro, ya que nunca me había hablado antes de ningún faro. Me miró con rencor. Después me miró con miedo, comenzó a vestirse y parecía desconcertada. No puedo haber soñado con el faro, dijo. Le hice notar que hasta hoy había vivido con el abuelo. Me miró sin ninguna expresión o quizás con la misma mirada desdeñosa del primer día. No voy a volver a verte nunca más, me dijo. Y por un tiempo no volvió. Si no hubiera vuelto nunca, tal vez yo ahora no estaría buscando el pueblo que está más allá de la arboleda y el puente, pero ella volvió. Un día, al llegar a mi departamento, la encontré sentada en mi cama. Miraba fascinada una revista de historietas y estaba comiendo una torta de azúcar negra. Tenía el pelo más largo. Levantó una mano y sin apartar los ojos de la revista me saludó moviendo apenas los dedos. No tuve tiempo de asombrarme porque sucedieron 2 cosas. Verla ahí, tan irrefutable y casual, me hizo tomar conciencia de que si ella no hubiera vuelto, yo no habría tenido manera de encontrarla. La otra fue algo que dijo. Yo le había preguntado dónde estuviste todo ese tiempo y ella, con distraída alegría, contestó de inmediato: en casa. No fueron las palabras, sino el tono con que las pronunció. Supe que no hablaba de la casa del abuelo ciego o de la tía Amelia admitiendo que existiera. Ni siquiera pensaba en la palabra casa en el mismo sentido que yo, en el sentido convencional de objeto para habitar. Había dicho casa como una sirena diría que ha vuelto unos meses al mar. Iba a preguntarle cómo había entrado en mi departamento, pero me callé. Desde ese día aprendí a callarme. Para empezar, me resultaba un poco alarmante admitir que su casa real en algún barrio de Buenos Aires, me importara mucho menos que el lugar con el que soñaba y del que me hablaba a veces, como si hablara en sueños, sin poner ninguna atención en que ciertos detalles descriptivos coincidieran o no. En segundo lugar, noté algunas cosas que podría haber notado mucho antes, lo que de paso agravó mi temor retrospectivo, el miedo inesperado de lo que podría faltarme si ella no hubiera vuelto. Me di cuenta, por ejemplo, de que la quería, y me parecía inconcebible haberlo descubierto gradualmente. También me di cuenta de que no había que hostigarla con preguntas ni atemorizarla. La violencia le daba miedo, y la ironía y la vulgaridad la llenaban de tristeza. Hoy sé que cuando un hombre comienza a tener en cuenta estas cosas, mejora mucho su visión general de la vida o se vuelve idiota. Yo sigo pensando que la vida es horrible. Tal vez por eso estoy buscando el pueblo. 1 o 2 semanas después de ese regreso, me preguntó por primera vez qué me pasaba. No era de hacer este tipo de preguntas, lo que bien mirado podía ser un rasgo de egoísmo infantil. Y la palabra infantil explica, mejor que ninguna otra cosa, lo que digo más arriba sobre la visión generosa del mundo y la idiotez. Tuve una intuición súbita y le dije que no me pasaba nada, que solo estaba pensando en si habría vuelto a ver el faro cuando estuvo allá. Después la tomé del hombro y le señalé el baldío de una demolición. Mirá aquella pared, le dije, con los dibujos que quedan en la medianera uno puede reconstruir cómo era la casa. Sí, dijo, es cierto, pero no se puede saber si eso es lindo o triste. No, el faro no está más y yo creo que nunca lo vi, debe ser una de esas historias que me cuenta el abuelo. Le pregunté por qué habrían plantado una hilera doble de moreras a los costados del camino. Se rió y me preguntó de qué estaba hablando. No son moras, dijo, son plátanos altísimos y viejísimos. La calle de las moras es la de la vieja Eglantina, la que nos regalaba semillas de mirasol. Yo insinué que los médanos, al correrse con el viento, debían taparlo todo. Seguía riéndose.
Los médanos están hacia el otro lado, como quien sale del pueblo, y no tapan las casas, pero es cierto que se mueven a la noche, y cuando uno despierta todo está cambiado y es como si el pueblo entero se hubiera ido a otro lugar. Se calló. Me estaba mirando con desconfianza. No lo sentí en sus ojos, que no veía, sino en la rigidez de su piel bajo mi mano. Era como si cualquier lugar de su cuerpo estuviera tramado con la misma materia sensible e intensa. Le dije que tenía sueño, que tal vez debiera ponerse la capelina. Me dijo que no había traído la capelina, ni los anteojos negros, ni las pinturas, y que odiaba los hoteles. Iba a contestarle que la última vez no parecía odiarlo tanto, pero reconocí con cautela que si lo pensaba un poco, yo también les tenía rencor. Caminamos hacia mi departamento. Yo subo, le dije en la puerta, me siguió. Cuando llegamos al dormitorio tuve otra intuición y ahora te pones la capelina y me mostrás el pie. Volvió a reírse. Y por lo menos esa noche sentí que a veces poseo cierta habilidad natural para hacer bien algunas cosas. Todos tenemos tendencia a creer que la felicidad está en el pasado. Yo también he sentido que algunos minutos de ese tiempo fueron la felicidad, pero no podría vivir si pensara que todo lo que se me ha concedido ya sucedió. Un día de estos voy a envejecer de golpe, lo sé, pero también sé que si cruzo aquel puente, ella podrá reconocer mi cara. Ya conozco el lugar como si yo mismo hubiera nacido en él, no con exactitud porque la memoria altera, sustituye y afantasma los objetos, pero con la suficiente certeza como para saber cuáles son sus formas esenciales. Una vez leí que todos los pueblos se parecen. El que escribió eso debe odiar a la gente. No hay un solo pueblo, tenga médanos o no, que sea idéntico a otro, porque es uno el que inventa sus lugares, levanta sus casas, traza sus calles y decide el curso de sus arroyos entre las piedras. Todos los que no somos de acá sabemos esto. Me costó más de 40 años aprender esta verdad, que una alta chica loca de pie árabe conocía a los 16. Cuando ella por fin desapareció, yo todavía ignoraba estas cosas, pero ya conocía los detalles, la topografía, el color del pueblo. A las 7 de la tarde en otoño uno entrecierra los ojos en los médanos y es como una ceniza apenas dorada. Cuando existe el arroyo, la zona del puente a la noche parece un cielo invertido de un azul muy oscuro, móvil, porque las luciérnagas se reflejan en el agua y es como si las constelaciones salieran de la tierra. Hay 2 molinos. El viejo Matías tiene un caballo matusalénico de más de 30 años. Tiene casi tu edad, Abelardo, me dijo alarmada una de las últimas noches que nos vimos. Yo le contesté que los caballos, por lo menos en algún sentido, no son siempre como las personas. Ya he dicho que el tono irónico la molestaba o la desconcertaba. ¿Por qué decís eso?, me preguntó. Yo estaba cansado y algo distraído esa noche. Hice una broma acerca del comportamiento sexual que ciertas jóvenes de su edad consideraban natural en el varón. Tardé 1 hora en explicarle que era una broma y otra en convencerla de que debía acostarse conmigo. El cansancio produce efectos paradójicos, el pudor herido de las mujeres también. Aquello fue como ser sacrificado y asesinar al mismo tiempo a una deidad loca, como cambiar el alma por un cuerpo y vaciarse en el otro y llenarse de él y despertar 10 veces en un cielo y en un infierno ajenos. Lo que aún no conocía del lugar, lo conocí esa noche, no solo porque ella habló horas en el entresueño, sino porque lo vi. Lo vi dentro de ella mientras yo era ella. Cuando se despertó a las 4 de la mañana, simulé estar dormido. Cuando salió de casa, me vestí a medias, me eché un sobretodo encima y la seguí. El cansancio me daba la lucidez y la decisión de un criminal. No era solo el afán de saber a dónde iba cuando me dejaba, era la voluntad de recuperarla cuando no volviera. Porque esa noche supe también que por alguna razón aquello no podía durar mucho tiempo más y que ella, sin saberlo, decidiría el momento de la separación. Vi su casa real, en un sórdido y real barrio casi en el límite de Buenos Aires. Era una casa baja en una cuadra de tierra de esas que aún quedaban o todavía existen por la zona de Pompeya.
Tenía una verja de alambre tejido y al frente un jardín con malbones y un arbolito raquítico. Ella cortaba algo del arbolito y lo iba poniendo en la palma de su otra mano. Después se llevó la palma de la mano a la boca y entró en la casa sin encender la luz. Esperé más de 1 hora y no volvió a salir. Ahí vivía y no sabía que él había seguido. Cuando llegué a mi departamento iba repitiendo el nombre de la calle y la numeración de la cuadra. No era ese el modo de volver a hallarla, pero uno se aferra hasta el último momento al consuelo de lo real. Volví a verla, por supuesto, algunas veces. Nada cambió. Ni los cines de barrio, ni los encuentros en el parque, ni siquiera el rito de la capelina en los hoteles. Un día me dijo que el abuelo estaba muriéndose y supe por fin lo que ni ella sabía, que ya no iba a verla más. Dejé pasar el tiempo y fui hasta Pompeya. Pensé algo en lo que no había pensado hasta ese momento. Me van a decir que no la conocen, que nunca la vieron. La conocían, sin embargo. La chica del pelo negro que visitaba al abuelo de la casa amarilla. Ya no andaba por allí, a decir verdad, no vivía en la casa, venía y se iba. Y cuando murió el señor, no volvió más. Pregunté por la tía Amelia. Nunca hubo una tía Amelia. Eran ellos dos. En realidad, él solo. La chica venía a veces. Y es todo. Esto fue hace 15 años. Desde hace 10 estoy buscando el pueblo. Sé que existe, porque ella soñaba con él y sabía cómo se llega. Tengo también otras razones que ustedes no compartirán. En una coartada de tierra en Pompeya vi unos plátanos. El árbol del jardín de la casita era una mora. Muchacha de otra parte, de Abelardo Castillo.